Bueno, ¿cuántos salieron de casa diciendo Dios habla hoy a mi vida, a mi corazón? Amén. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, Jesús hablando con un hombre llamado Nicodemo, un conocedor de la ley, conocedor de las Escrituras. Y Jesús le dice a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu. El agua es simbólico de limpieza. Y Jesús le dijo a los discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lo que Jesús se está refiriendo cuando dice, es necesario que nazca del agua, nazca de la palabra y del Espíritu, palabra y Espíritu. Ahora, Jesús se estaba refiriendo a un nacimiento espiritual. La mente de Nicodemo es una mente natural y él está diciendo, pero ¿cómo vuelvo a entrar en el vientre de mi madre? ¿Cómo así que me pide volver a nacer? No, Jesús le dice, no es nacimiento natural, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús se estaba refiriendo a un nacimiento espiritual, a un cambio de corazón, a nacer de la palabra y del Espíritu. Ahora, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfesos, capítulo 4, verso 22. Ahí está en las pantallas. En cuanto a su pasada manera de vivir, pasada, ¿cuántos pueden decir pasada? Pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza. Así que despójese de esa vieja naturaleza. Completemos la frase. La cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. El mensaje en el día de hoy lo he titulado Nuestro pasado, nuestra conversión, nuestra transformación. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro pasado, nuestra conversión, nuestra transformación. Esta es la dinámica de la humanidad verdaderamente arrepentida. La humanidad verdaderamente arrepentida sabe que tiene un pasado. Todos tuvimos un pasado, bueno o malo, pero lo tuvimos. Bueno, algunos cometimos más errores que otros, algunos pecamos más que otros, pero todos pecamos. Y la Biblia lo declara, no hay uno sobre la tierra que nunca haya pecado. Pero no estoy aquí para condenarte, no estoy aquí para decirte lo malo que has sido, sino para hablarte de la gracia maravillosa de Dios, que aun siendo pecadores, envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros. Aquella gracia que aún no entendemos, porque la justicia humana está muy, muy, muy lejos de la justicia de un Dios perfecto. Él cubre multitud de faltas, Él cubre multitud de pecados, Él cubre multitud, Él perdona multitud de errores. En la historia del hijo pródigo, cuando el hijo viene, su hermano está tan enojado con su padre. Pero ¿cómo que le hizo fiesta? Si se gastó toda la herencia, se gastó todo el dinero embriagándose con prostitutas. Al hijo pródigo se le notaban los pecados, pero a su hermano los tenía dentro. La rabia
El odio, el resentimiento, la envidia, el egoísmo, lo estaban carcomiendo por dentro. No se le notaba, pero lo tenía. Ahora, todos tenemos un pasado. Esta es una realidad. Pero por la gracia, la misericordia de Dios, un día nos encontramos con Jesús. Y tomamos una decisión de aferrarnos a Jesús, de seguir a Jesús. Y tú recuerdas, quizás ahí estás sentado y estás recordando el día de tu conversión. El día que decidiste por Jesús. El día que decidiste soltar el mundo, soltar el pasado y aferrarte a Jesús. Esta está en la mitad, esta es la dinámica. El pasado, la conversión. Pero después de la conversión viene algo que es la transformación. Y entonces, de repente empiezas a experimentar una nueva manera de vivir, una nueva forma de pensar. Y entonces vienes al templo y empiezas a experimentar algo y quieres abandonar el pecado. Ya no dices como que me prohíben, sino que hay algo aquí internamente. Y tú deseas abandonar el pecado. Tú ya no quieres volver al pecado. Ya no quieres volver a lo que antes hacía. Ahora, ¿sabe? Se te facilita perdonar. Antes había personas que tú le veías y, ¿sabe? Querías torcerles el cuello, pero ahora sientes amor. Ahora muestras interés por la Biblia. Tú nunca habías leído la Biblia. En casa siempre la tuvimos en el Salmo 91 para que no se entraran los ladrones. Pero ahora muestras interés y quieres leer. Y lees un capítulo y tú quieres seguir leyendo y quieres seguir leyendo. Y que te apasiona y quieres más. Y ahora se te facilita, ¿sabe? Adorar a Dios. Y vienes al templo y sabes, y de repente estás con las manos arriba. Esto nunca lo hacías y estás con las manos arriba, pero de repente sientes que las lágrimas están corriendo por tus mejillas. Y desde adentro tú estás diciendo, Dios, ¿qué me ha pasado? Si yo era un hombre, una mujer con un corazón duro, pero ahora este corazón se ha vuelto tierno, ya lloro como un niño, como una niña. ¿Qué es lo que tengo, Dios? Ahora sientes compasión por otros. Ahora abrigas a tus hijos, los abrazas cuando antes los golpeabas, ahora los abrazas, ahora sientes amor. Y anhelas hablar con Dios. Y buscas el momento de la intimidad y hoy corriste desde la casa, estabas cómodo en casa, hoy domingo. Pero corriste a este lugar porque querías tener un tiempo con el Señor. Y mientras estoy predicando este mensaje, eres tú y Dios, eres tú y Jesús, eres tú el Espíritu Santo. No mires alrededor, mira, pon tu mirada en Jesús. Entonces muchos se preguntan, ¿por qué actúo así? Si antes era tan duro, tan egoísta, ¿qué me pasó? Has iniciado una nueva vida. Porque todos los que pertenecen a Cristo se han convertido en una nueva criatura. Ha llegado la transformación. ¿Cuántos dicen amén? Está siendo transformado por su palabra. Entonces, el apóstol Pablo lo que le dice a la iglesia en Éfeso es, en cuanto a su pasada manera de vivir, recuerda, pasada manera de vivir, ¿cómo vivíamos antes? Entonces le dice, ¿sabe? En cuanto a esa pasada manera de vivir, despójese. ¿Qué es esto? Quítese. Aquello que lo cubre, que lo ha acompañado durante tantos años, aquello que fue tu amigo. ¿La mentira fue tu amiga? ¿La pornografía fue tu amiga?
¿El adulterio fue tu amigo? ¿El robo fue tu amigo? Oh, en cuanto a esa pasada manera de vivir, el odio y el resentimiento eran tu amigo. Despójese de su vieja naturaleza. Lázaro estaba en una cueva oscura, estaba en la oscuridad, estaba muerto. Pero Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba en la oscuridad, el que estaba muerto, el que estaba en la cueva, salió. Pero salió envuelto con vestiduras de muerte. Y Jesús le dice a todos: desátenlo, déjenlo ir, despójenlo de esas vestiduras de muerte. Y lo que hoy el Señor te dice en este cara a cara es: despójese de esa vieja naturaleza que está corrompida por los deseos engañosos. Y cuando vienes a Jesús y encuentras a Jesús, entonces el apóstol dice: ahora, en cuanto a la conversión, renuévense en el espíritu de su mente. Renovarse. Esto era, pero sabe, ya no quiero esta vida. Encontré a un hombre maravilloso en quien está la verdadera esperanza. Y viene la conversión. Y finalmente dice: revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Quiero volver un poco a la conversión. ¿Sabe? En el libro de José Luis Martínez, él cuenta en este libro varias, son ilustraciones. Hubo una que me causó curiosidad y me pareció muy apropiada para este día. Cuenta que cuando Iván el Terrible reinaba Rusia, le propusieron que se casara con la hija del rey de Grecia. Así que él pidió la mano al rey de su hija. El rey dijo: no tengo ningún inconveniente siempre y cuando te hagas miembro, te conviertas a la iglesia ortodoxa griega. Iván el Terrible dijo: no tengo inconveniente, yo me convierto. Así que, pero sucedió que uno de los artículos de la fe de esta iglesia consistía en que ya no podía ser un soldado profesional, ya no podía empuñar armas. Así que Iván y 500 soldados que lo acompañaban en esta decisión estaban muy tristes por este requisito. Eran guerreros. Sin embargo, idearon un plan. Y quiero que recordemos, ustedes vieron las imágenes de los que se bautizaron, ¿amén? Sí las vieron, ¿cierto? Cuando bajaron a las aguas, ¿sabe? Esta es nuestra identidad con Cristo. Cuando la persona es completamente sumergida, lo que el pastor llega y dice: muere al pecado. Entonces, la persona tiene que quedar completamente sumergida, ha muerto al pecado, y esto lo hacemos para identificarnos con la sepultura, que todos nuestros pecados fueron sepultados. Y cuando algo se sepulta, por favor, no lo desentierre. Los pecados quedaron sepultados. Pero cuando la persona está abajo, ¿qué es lo que más desea hacer? Porque si se queda abajo, ahí sí viene la muerte, pero no muerte espiritual. Entonces la persona sale, que lo que más desea, y entonces esto identifica la resurrección con Cristo. Muerte, sepultura y resurrección. Así que Iván y los 500 soldados idearon un plan. El día del bautismo,
al ser sumergidos, cada uno de ellos dejaría el brazo por fuera con la espada que empuñaban en su mano. Y así lo hicieron. Así que ellos se unieron a la iglesia con sus cuerpos, pero dejaron por fuera su brazo y su espada. Dejaron por fuera las intenciones de su corazón. Y la pregunta es, ¿qué hemos dejado por fuera? ¿Qué has dejado por fuera? ¿Qué cosas no le hemos entregado a Dios? ¿Qué cosas nos las hemos reservado? Sumérgete ya. Algunas personas cuando le estamos sumergiendo en el bautismo dejan la cabeza por fuera y oponen resistencia. Sin querer ideaste el plan de dejar algo por fuera. ¿Qué dejaste por fuera? ¿Tu ira? ¿Tu odio? ¿Qué dejaste por fuera? ¿Tu vanidad? ¿Qué dejaste por fuera? ¿Tu orgullo? ¿Qué dejaste por fuera? Que no le entregaste a Dios. Ahora dice el apóstol, y luego, ¿sabe? Porque la conversión trae algo. La conversión manifiesta acción. Y dice después, revístanse de la nueva naturaleza. Este es un cambio en el corazón. Revístanse implica quítese la ropa vieja, las ropas de muerte. Te vas a deshacer de eso y te vas a revestir con las ropas de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Y el pueblo dice: y quizás estás aquí y estás ahí sentado y dices: yo no he experimentado eso que dice el pastor. Me cuesta levantar mis manos, me cuesta buscar a Dios, me cuesta hablar con Dios, me cuesta leer su palabra. Yo no he experimentado eso. A mí me traen obligado a la iglesia, casi amarrado. A mí me cuesta. Pastor, ¿por qué no experimento la nueva vida? Y debes saber que todos necesitamos la ayuda de un amigo llamado el Espíritu Santo. Y necesitamos la ayuda de su bendita palabra. Entonces el apóstol Pablo, ¿sabe? Entendiendo de esto, le habla a la iglesia de Galacia y le dice en Gálatas 5, versículos 16 y 17: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dejen que sea ¿quién? Señor, voy a tomar esta decisión. Voy a la palabra: Espíritu Santo, tú eres mi guía. Señor, este matrimonio va cada día de mal en peor. ¿Qué hago, Señor? La palabra y busca la guía del Espíritu Santo. Señor, estos hijos están terribles. Ay, los voy a llevar para que el pastor los eduque. No son tus hijos, edúcalos tú. Busca la palabra y la guía del Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Cuando vienes a Cristo, lo recibes en tu corazón, lo aceptas, ¿sabe? El Espíritu Santo viene sobre ti y dos naturalezas están dentro de ti: la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, y estas están constantemente en una lucha. Ahora, ¿quién vence?
que más alimentes. ¿Y cómo lo alimentas? Te la muestro. ¿O con el consejo de quién? ¿O a quién motivador voy a escuchar? ¿O a qué influencer? ¿O a quién? ¿A quién? Es esta que alimenta el espíritu. ¿Sabes por qué estás aquí hoy sentado? Porque escuchaste la dulce voz del Espíritu Santo que te dijo que tenías que estar aquí, porque Él iba a hablar un mensaje a tu corazón. Así que, ¿quién va a vencer? ¿La naturaleza carnal o la naturaleza espiritual? Entonces el apóstol dice, el que más alimente, porque estas dos se oponen. La carnal quiere el pecado. La naturaleza carnal quiere que vuelva atrás, que no te despojes de lo que tú eras antes. Pero la naturaleza espiritual dice, avanza. Jesús te acompaña, Jesús está contigo, es su palabra. Ahora, Pablo también habló en su preocupación a las iglesias. Y a la iglesia en Éfeso le dijo, por esto quiero decirles en el nombre del Señor. Y en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios. ¿Por qué insistimos? ¿Por qué? Tú dices, pero el pastor otra vez dijo esto, pero ¿por qué otra? ¿Y por qué? Porque, insisto, dice el apóstol Pablo, quiero insistir en esto, no vivan ya como la gente sin Dios. Ustedes no son gente sin Dios, ustedes son gente que tienen a Dios. Que viven, la gente sin Dios viven de acuerdo a su mente vacía, vacía de Dios, vacía de su palabra, vacía del Espíritu Santo. Viven vacíos. Y cuando tienen 80, 90 años, se sientan un día y dicen, tengo un vacío, que nadie me lo llena, pastor. ¿Qué será? Porque solo hay uno que lo llena a todos, en todos, se llama Jesucristo. Esto me gusta decirlo en los matrimonios, cuando realizamos ceremonias de matrimonios. Las parejas no competimos, nos complementamos. Si tú estás compitiendo con tu esposa, es difícil, porque es tu carne. Las parejas no compiten, se complementan. Lo que yo no tengo, lo tiene mi esposa. Y lo que ella no tiene, lo tengo yo. Y los dos nos complementamos. Pero hay algo que ni ella ni yo nos podemos completar. Porque el único que nos completa se llama Jesucristo. A Él sea la gloria. Entonces, esa gente que su mente vacía, esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Viven ajenos. Dice por la ignorancia. No decimos, ¿sabe? Que sea gente ignorante, porque es gente, ¿sabe? Que tiene conocimientos. Es gente aún sabia, pero son ignorantes en las Escrituras. Y conozco a muchos. Los llaman hasta científicos, los llaman sabios, los llaman, ¿sabe? Con mucho conocimiento, hombres muy inteligentes. Pero en las cosas del mundo, en las cosas de la ciencia, pero ignorantes en la palabra de Dios. Y por eso viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Y entonces se declaran ateos, porque su conocimiento los lleva a seguir este camino, porque están lejos de Dios. Bueno, iglesia, quiero colocarles en contexto inicialmente, y ahora quiero hablarles acerca de la historia de
un hombre, encontré esta historia en el Antiguo Testamento, que ilustra perfectamente lo que acabo de exponer. Siempre consideré que el rey más malvado del reino de Judá fue Manasés. Cuando leí el libro de Reyes, de los Reyes, se nos dice allí que Manasés fue muy malo. Y este rey tiene tres connotaciones. Fue el más malvado, el que más años vivió y el que más años gobernó. Tiene tres más. Más malo, ¿cierto? Más malvado, más años vivió, más años reinó. Pero sucede que el Señor me guió, esta era mi percepción, este es el más malvado, pero el Señor me guió a Segunda de Crónicas, donde está la misma historia que está contada en Reyes, pero esta historia añadió algo que me dejó sorprendido y quiero que la leamos. Segunda de Crónicas 33, del 1 al 16. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años, fue el que más reinó. Hizo lo malo a los ojos del Señor, hizo lo malo. Y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Recordemos que Dios le entregó la tierra de los cananeos, los fereceos, los heveos, todos los feos, ¿cierto? Todos se las entregó a su pueblo porque Dios no aguantó más el pecado, las prácticas detestables, y Dios los expulsó de su tierra y se la entregó a su pueblo. Entonces dice que Manasés reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. El rey Ezequías había sido un rey, ¿sabe? Hermoso, un rey, ¿sabe? Había derribado todos esos altares paganos porque había reconocido que hay un solo Dios. Pero su padre los derribó y él los volvió a levantar. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Acera. Se volvió un idólatra, levantando y adorando a dioses paganos. También se inclinó ante todos los poderes del cielo y les rindió culto. Al sol, a la luna, a las estrellas, a los astros, todo esto. Pero además de eso, construyó altares paganos dentro del templo del Señor. No solamente hizo las cosas afuera, sino dentro del templo. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego. Esta era una práctica abominable de los cananeos, de las tierras que estaban allí, de las cuales habían sido despojadas. Estas eran las prácticas. Ellos, ¿saben? Entregaban a sus hijos, los sacrificaban a sus propios hijos para agradar a esos dioses. Y Manasés lo hizo. Practicó la hechicería, la adivinación, la brujería, consultó a los medios y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. ¿Cómo no se va a enojar el Señor? Pero la lista continúa. Incluso Manasés tomó un ídolo que él había tallado. Él mismo talló un ídolo y lo colocó en el templo de Dios. Le dio la misma categoría que Dios, en el mismo lugar donde Dios le había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, en la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Oh, ¿sabes? Lo colocó al mismo nivel. Sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores, ni siquiera iguales, peores de las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Oh, cuando Pablo le dice a la iglesia en Corinto: oh, escucho que dentro de la iglesia hay inmoralidad sexual peor que la que hacen los del mundo. Y aquí tenemos Manasés, ¿sabe? Oh, ha hecho cosas peores que los pueblos
destruidos, paganos. Pero ¿cuántos saben que Dios, antes de hacer algo, Dios nos advierte? Dios nos dice, Dios nos habla. Y Dios, oye, cuidado, te puedes ir al abismo. ¿Cuál abismo? Dios nos advierte porque Él es un Dios grande en misericordia, grande en bondad, un Dios que nos abriga. Entonces el Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. Y hablamos cada domingo y hoy Dios te habla cara a cara. Pero a veces como que nos hacemos los de los oídos sordos. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés, lo tomó prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. ¿Cómo no va a estar prisionero? Estaba prisionero del pecado. Prisionero en su maldad. Lo sujetaron, estaba, sujetado en medio del pecado. Y lo llevaron a donde él correspondía. Babilonia siempre ha simbolizado el mundo. Él lo llevaron a donde él correspondía. Su maldad al mundo, a la carne. Prisionero, lo sujetaron y lo llevaron. Hasta aquí podemos ver, ¿sabe? Un Dios de oportunidades. Podemos ver de cómo Dios advierte que si continuamos en la maldad, dice, traerá unas consecuencias. Le habló a Manasés y le habla al pueblo, pero nadie escuchó. Así que podemos ver del pasado de Manasés, hundido en el abismo de la idolatría, del paganismo, del ocultismo y del pecado. Está hundido. Y ahora está prisionero. Lo sujetaron con cadenas y lo llevaron a Babilonia. Pero el verso siguiente dice, pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Y esta es la parte que es diferente a la de Reyes. Hay un clic y es la conversión. ¿Qué dice el apóstol? ¿Sabe? Suelte todo su pasado. Si ustedes quieren abrazar, tomar algo, primero hay que soltar para agarrar, sujetar. Y cuando estaba sumido en la profunda angustia, Manasés, ¿sabe? Busca al Señor, viene la conversión de este hombre y se humilla con sinceridad. Y es que me gusta cuando habla, se humilló con sinceridad. Porque a veces en la conversión, dejamos el brazo por fuera. Señor, te entrego mi cuerpo, pero no mi brazo. Te entrego todo, pero no mi mente. Te entrego, pero no mi corazón. Te entrego, pero no, Señor, esto no te lo entrego. Una verdadera conversión manifiesta acción. Oró, pero lo hizo con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Y aquí viene la transformación, el cambio en el corazón.
Y esto se tiene que notar. Cuando oró al Señor, cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Le restituyó en una verdadera conversión. Estés plenamente seguro que Dios te va a restituir. Todo lo que el enemigo te ha quitado, el Señor te lo va a devolver, pero multiplicado. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta que el Señor es el único Dios. Después de esto, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David. Manasés también quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor lo destruyó. Derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba el templo y todos los altares que había en Jerusalén y los arrojó fuera de la ciudad. ¿Qué hay que hacer con ese pasado? ¡Fuera! Fuera. Es lo que hay que sacar. Es lo que el apóstol dice: despójense de su vieja naturaleza. Despójese. Y los arrojó fuera de la ciudad. Estamos viendo a un hombre que tiene un pasado de mucha maldad, pero sabe, aún los malvados en el Señor tienen oportunidad. Quizás estás aquí y dices: pastor, pero si conocieras lo mío, si conocieras mi pasado. No quiero conocerlo, pero quiero solamente decirte: el Señor cubre multitud de pecados. Quitó los dioses, derribó los altares, después restauró el altar del Señor, restauró el altar del único Dios. Él había, derribado y había colocado altares a los otros dioses. Ahora restauró el altar del Señor y allí sacrificó. Antes sacrificaba a sus hijos, ahora sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. Y también alentó al pueblo de Judá para que adorara al Señor, Dios de Israel. Antes los había guiado a la maldad, pero ahora, en una genuina conversión, ahora alentó al pueblo para que adoraran al Dios del cielo. ¡Qué historia! ¡Qué historia la de Manasés! Hasta el más malvado hay misericordia para él. Cuando hay un verdadero arrepentimiento. ¿Sabes? Cuando hay una verdadera conversión, cuando nos humillamos, nos rendimos. Esto es progresivo. Nuestro pasado, nuestra conversión, nuestra transformación es progresiva. Pero no me puedo quedar allí, estancado en lo que fui. Si hay una verdadera conversión, el Espíritu de Dios coloca las convicciones. El que roba, ya no robe más. El que miente, ya no miente más. El que fornicaba, no fornica más. Porque la manifestación de una verdadera conversión es acción. Y eso fue lo que hizo Manasés. Entonces empezó a actuar de acuerdo al Espíritu, de acuerdo a una nueva manera de pensar. Estaba revestido de algo nuevo. Dios sabe que tenemos un pasado. Dios lo conoce. No le podemos mentir. Cuando tú estás en la intimidad, a solas con Dios, tú no le puedes decir mentiras. Tú no le puedes ocultar quién eres. No trates
de ocultarte bajo una máscara delante de Dios. Lo puede hacer con el pastor o con cualquier persona, pero con Dios. No tienes que fingir. Dios sabe si lloras fingiendo o si es de corazón. Cuando estás en su presencia y en la intimidad, eres tú y Dios. No le puedes mentir. Todo está expuesto a la luz. ¿Quiénes somos? Él sabe todo. Lo conoce todo. Y en este instante estás en la intimidad de este templo, tú y Dios. Hay muchos aquí, pero cada uno en este instante tenemos la intimidad con Dios. No te escondas, no lo ocultes. Todos tenemos este pasado y Dios lo sabe, pero nos da la oportunidad de convertirnos para que finalmente seamos transformados. Así que despójese de su antigua manera de vivir. Renuévese en el espíritu de su mente. Y revístanse de la nueva naturaleza. Y Dios te promete, Ezequiel 36, entonces derramaré agua pura sobre ustedes y serán limpios de todas sus impurezas. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. Y el pueblo dice: vamos sobre nuestros pies. Gracias, Jesús. Inclina tu rostro. Padre bueno, gracias. Te alabamos. Este es el cara a cara con Dios. Despójese de su vieja naturaleza. Deja atrás todo ese pasado. No vuelvas allí. No es tu lugar. Hoy, ¿sabes? Suelta el pasado y te sujetas fuertemente a lo nuevo, a la nueva naturaleza que está en Cristo. Hay un pasado que es aquello que aún tienes por fuera, que no has entregado a Dios y que no te ha dejado avanzar en esta dinámica. De nuestro pasado, nuestra conversión, nuestra transformación. Yo quiero invitarte en esta hora, si sientes en tu corazón, venir hasta este altar, doblar tus rodillas y decirle: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi ser, te entrego todo, Señor. No te había entregado esto o aquello, Señor, me había reservado, pero aquí estoy de rodillas, porque vengo a entregarte todo, Señor. Me voy a despojar de mi antigua naturaleza. Te voy a entregar, Señor. Quizás dices: ¿sabe? La envidia, es el enojo, es el orgullo, es la inmoralidad. Y te acercas hoy y le dices: Señor, durante muchos años he dejado el brazo afuera, Señor. Las intenciones de mi corazón las he dejado afuera. No te las he entregado, pero aquí estoy, Dios. Aquí estoy con todo mi corazón, aquí estoy con todo mi ser. Quiero entregarte mi vida misma. Quiero entregarte mi corazón. Quiero entregarte mis pensamientos, mi mente. Quiero entregarte, Señor, todo de mí, mi alma, cuerpo, alma y espíritu para ti, Señor. Quiero entregarte todo de mí, Señor. Quiero entregarlo a ti, Señor.
una verdadera conversión, Señor. Y humíllate ante el Señor. Manasés se humilló con sinceridad de corazón y le dijo: Señor, aquí estoy. Él entendió que tenía un pasado, que había hecho el mal, que había practicado, ¿sabe?, la adivinación, la brujería, que había practicado el ocultismo, que había practicado el paganismo, que había hecho cosas detestables a los ojos de Dios, que había incluso introducido un ídolo en el mismo lugar donde se adoraba a Dios. Había sacrificado a sus hijos. Y quizás cuántas veces sacrificamos a nuestros hijos. ¿Cuántas veces fueron ellos sacrificados por sus padres? Oh, por nuestro egoísmo, ¿sabe? Por nuestra manera de pensar, sacrificamos hijos. Guiamos desde nuestro liderazgo, guiamos a tanta gente hacia el mundo, hacia lo carnal, hacia el pecado. ¿Cuántas personas dañamos o cuántos matrimonios se arruinaron por nuestra culpa, por lo que hicimos con nuestra antigua naturaleza? Pero aún de la maldad, quiero decirte, tenemos un Dios bueno, un Dios que es grande en misericordia, un Dios que cubre multitud de pecados, un Dios que la justicia no es como la nuestra. La justicia nuestra está tan lejos de la justicia de ese Dios perfecto. Porque quisiéramos nosotros, ¿sabe?, que aquellas personas que han hecho maldad desaparecieran de nuestra vista. Pero Dios dice que para ellos también tienen misericordia si verdaderamente se arrepienten. Y hoy vemos este ejemplo de este rey. Hoy allí entiendo por qué el Señor lo dejó vivir más tiempo. ¿Por qué Dios lo dejó más en el reino? Esperando su arrepentimiento. Aleluya. Y hasta que los últimos años de Manasés, después de tanta maldad, se convierte de todo corazón. Y quizás estás hoy aquí y dices: ya soy viejo, ya tengo años, pero aún así, ¿sabe? Dios te ha permitido que tengas vida para que ahora la tengas en abundancia. Dios, gracias. Levanta tus manos y dile: Dios, me entrego, Dios, con todo mi ser, con toda mi alma, con todo mi corazón. Te pertenezco. Dile: Jesús, soy tuyo. Soy tuyo, Jesús. Oh, Dios, gracias. Levanta esas manos y adóralo, exáltalo, proclama su nombre y dile: Señor, hoy me despojo. Hoy me despojo. Ha llegado la renovación. Hoy me revisto las vestiduras de muerte, las vestiduras de pecado. Ahora salen de mi vida, quedan atrás para siempre. Ahora me revisto con la nueva naturaleza en Cristo, en su Espíritu. Y dile: Espíritu Santo, guía mi vida. Dile al Espíritu, háblale al Espíritu. Él está aquí. El Espíritu Santo está en ese lugar. No lo puedes ver, pero le puedes percibir. Él está aquí. Dile: Espíritu Santo, guía mi vida, por favor. Dile: cada día alimentaré mi espíritu con tu palabra. Cada día alimentaré mi espíritu con tu palabra. El espíritu, tu espíritu se volverá robusto, se volverá fuerte. Y cuando la naturaleza carnal quiere atacar, mayor es el que está con nosotros.
más grande es el que está contigo. Voy a ver la victoria, Jesús. Este es el año que Dios dijo: te haré descansar. Y el Señor te dice: descansa. Oh, suelta ahora la vieja naturaleza. Hay una nueva creación en ti. Y ahora abraza la nueva vida que es en Cristo Jesús. Ha llegado lo nuevo. Ha llegado la transformación. Oh, sí, Señor, gracias. Alábalo, alábalo, bendice su santo nombre. Y vamos a adorar y a exaltar a ese Dios.